Y como ustedes saben, cada edición de este foro tenemos la costumbre de invitar a un conferencista que nos pueda brindar, a partir de su conocimiento, de su experiencia, una visión amplia de los términos en los cuales se encuentra nuestro país en diferentes aspectos, principalmente en el económico, pero de luego ligado también a una percepción que seguramente abarcará otros aspectos de nuestra nación. Inserta hoy en un proceso sumamente interesante en materia económica y particularizamos los temas de comercio internacional, que ya mucho aquí se han comentado, y adicionalmente también en el entorno mundial, al cual hoy cualquier país que se precie de estar desarrollado o en vías debe estar sumamente pendiente. Por lo tanto, es un honor para mí presentar a ustedes al maestro Enrique Quintana, quien nos honra con haber aceptado nuestra invitación, y desde luego que el maestro tiene un currículum sumamente amplio, del cual comentaré que tiene 20 años de experiencia en esta materia, impartiendo conferencias para asociaciones empresariales, empresas privadas, consejos de administración, universidades e instituciones de educación superior, así como colegios profesionales, entre otras instituciones. Los temas que maneja, como ya mencionaba, son de carácter económico, tanto generales como de algunas industrias en lo particular, así como perspectivas sobre finanzas, algunos temas de management y también tendencias de carácter político y de macroeconomía en lo general. En el 2012 la revista Líderes colocó a nuestro amigo Enrique en la lista de los 300 mexicanos más influyentes por cuarto año consecutivo. Desde luego que su currículum profesional académico es sumamente amplio, que omito con su autorización para dar para dar más tiempo a poder escuchar su interesante conferencia. Dejo con ustedes al maestro Enrique Quintana. Sí. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los ganaderos mexicanos por esta invitación que me hicieron para compartir algunas reflexiones en torno a el entorno justamente económico de 2018 y más allá. Lo formulé a través de preguntas, y la primera que me parece tenemos que hacernos, porque de eso depende muchas cosas, es sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Llegará a buen puerto o no esta renegociación? ¿Qué factores, a mi parecer, influyen positivamente, nos hacen pensar con optimismo que podamos tener un cierre favorable de esta renegociación del tratado? Uno, la presión de las empresas de Estados Unidos, porque el tratado ha beneficiado, en contra de lo que diga el señor Trump, ha beneficiado mucho a empresas norteamericanas, y estas se han movido de manera muy agresiva con gobernadores, con representantes, con senadores, para tratar de que al señor Trump no se le ocurra terminarlo. Intereses estatales. Estados Unidos es una federación, no solamente está el gobierno en Washington, hay poderes reales en Texas, en Nueva York, en California, y esos intereses estatales también están presionando fuertemente. El señor Trump necesitaba de manera desesperada colgarse una medalla y decir: señores, cumplí, aquí está la promesa que les ofrecí. Y esta semana, probablemente, o quizás la próxima, tengamos esa gran medalla ya colgada del pecho del señor Trump. Se llama reforma fiscal en Estados Unidos. Ya la aprobaron por separado la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Ahora están trabajando en hacer una redacción común para tener una sola iniciativa. Eso le va a quitar presión
a la renegociación del tratado. Eso influye positivamente. E influye positivamente la cercanía de las elecciones en Estados Unidos. Noviembre próximo, menos de un año ya, cambia toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en los Estados Unidos. Y los senadores y representantes pues no quieren perder a sus electores. En el mes de abril, cuando el señor Trump un día se levantó y dijo nos vamos, quien logró detenerlo fue el secretario de Agricultura, el señor Powell, que le llegó con unos mapas para decirle, oiga, Mr. Trump, mire, resulta que los estados que más van a perjudicarse si nos vamos del tratado son los estados donde más votos obtuvo usted. Entonces, ahí usted sabe, si nos vamos del tratado, esa base social que lo llevó a la Casa Blanca va a sentirse lastimada. Y ahí Trump se raspó la cabeza y dijo, bueno, vamos a negociar y ya luego vemos qué sale. Este tema político va a pesar favorablemente en que el tratado pueda salir, pero hay factores que influyen negativamente. Uno es la obsesión del señor Trump por el déficit. Parece que lo trae clavado. Quiero reducir el déficit de Estados Unidos. Alguna vez platicando con Poncho Guajardo, el secretario de Economía, decía, ya me cansé. Tengo que estarles dando clase de economía, me siento como cuando daba clase en la Universidad de Nuevo León. Tengo que estarles dando clase a los negociadores para decirles que el déficit comercial no puede arreglarse sobre la base del tratado. Pero el señor Trump piensa que sí. Y ya se lo instruyó a los negociadores y están duro y dale con eso en cada reunión. Segundo, los impulsos proteccionistas del señor Trump. Comprar en Estados Unidos, hacer que todo lo que se consuma provenga de Estados Unidos. Esto también está afectando fuertemente la negociación y puede ser un elemento que la descarrile. No se ha atorado hasta ahora la reforma fiscal, pero todavía no es seguro que salga. ¿De qué va a depender? De que se pongan de acuerdo las dos cámaras. Aparentemente lo esencial de la reforma, que es bajar la tasa corporativa de 35 a 20, ahí no hay desacuerdo. Sin embargo, como dice el refrán, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces todavía no está amarrado. Y el otro factor de riesgo es que nos confiemos y nos durmamos y los activistas promotores de que el tratado siga en vigencia, pues no hagan el trabajo necesario para tener el respaldo en Estados Unidos. Estos elementos, como en una balanza, van a jugar hacia un lado y hacia otro para determinar cuál va a ser el resultado final de esta negociación comercial. Hay puntos en conflicto que han influido en la percepción de que esto puede romperse en cualquier momento. Quizás el más serio de todos tiene que ver con la industria automotriz. Los norteamericanos han planteado que para que un coche pueda entrar a Estados Unidos sin aranceles, se requiere un porcentaje de componentes norteamericanos que esté en 85%. Actualmente es 62.5% para los autos ligeros, 85%. Y de ese 85%, que 50% sea de partes norteamericanas, estadounidenses, y no de la región completa. Esto en las últimas reuniones, particularmente en la quinta ronda que se celebró en México, pues prácticamente llevó a una situación de choque. México dijo, ni siquiera lo vamos a discutir, no pasa. Canadá dijo lo mismo. El otro tema muy conflictivo es el de la cláusula de extinción. Aquí aparentemente ya se logró un término medio donde se acepta por parte de México, creo que correctamente, decir, vamos a revisar el tratado cada 5 años, está bien. Si quieren lo revisamos hasta cada año, si fuera el caso. Pero está bien, cada 5 años. Pero que no sea cláusula de extinción automática. Esto es como en los matrimonios. Imaginen ustedes que cuando se casan hubiera una cláusula. Cada 5 años se revisa.
automáticamente se divorcian y solo que quieran seguirle, pues ya le siguen. A algunos les gustaría una cláusula de ese tipo, pero en el comercio no funciona, porque las empresas hacen inversiones no pensando en el siguiente lustro, pensando en los siguientes 20, 25 o 30 años. Entonces, un lustro es un horizonte muy poco práctico, inhibe inversiones. Entonces, esto no funciona. Y me parece que Estados Unidos esta parte ya la cedió. Y hay otros factores, el tema de las estacionalidades que a mis amigos del sector agrícola pues los trae locos, porque realmente pensar en que puede dejar de exportarse brócoli o berries porque en Estados Unidos ya produjeron, ya tienen un volumen de producto que necesita mercado, pues también es una locura. No hay tratados comerciales que funcionen con temas como este, como parar el comercio por razones estacionales. Y hay otros elementos que están presentes en la mesa. Me han preguntado, ¿habrá cartas que se den a cambio de otras? ¿Habrá algunos sectores que tengan que sacrificarse para que otros ganen? Pues sí, lamentablemente sí. En toda negociación hay un toma y daca. Y va a haber sectores que en esta negociación les vaya mejor, si todo sale bien, que lo que teníamos antes, y va a haber otros a los que les va a ir peor, porque van a hacer cartas. ¿Y de qué va a depender eso? Hay otro dicho mexicano que dice, el que tiene más saliva traga más pinole. Entonces, en el cuarto de punto, y no solo en el cuarto de punto, a nivel general, pues una responsabilidad del sector empresarial es defender su propio sector. Así que aguas con los temas que entiendo que ustedes traen, como los temas de salud y sanidad, que han impedido que exportaciones mexicanas que debieran estar, exportaciones pecuarias que debieran estar en Estados Unidos presentes de manera muy intensa, pues están con barreras artificiales. Y aguas porque cualquier sector puede ser moneda de cambio en una negociación. ¿Qué pasa si resulta que no hay tratado? ¿Por qué razón se preocupan tanto los norteamericanos? Aquí hay una comparación de los aranceles que se podrían poner en términos de la Organización Mundial de Comercio. Pensemos en que el tratado no existe y que todo el comercio entre México y Estados Unidos se rige bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio. Todos los productos, agro, no agro, ahí lo ven en las dos láminas. México es un país ligeramente cerrado que Estados Unidos. Estados Unidos es una economía muy abierta. El promedio para todos los productos es un arancel de 3,5%. Para productos del sector agropecuario, 5,2%. Para no agrícolas, 3,2%. Para México, en el sector agropecuario, el arancel promedio sería de 15.6, 5,7 en el sector no agrícola. Estados Unidos podría tener más problemas para meter sus productos a México bajo las reglas de la OMC que México para introducir sus productos a Estados Unidos. Y como lamentablemente si el tratado no jala, va a haber un impacto cambiario, en un momento vemos más detalles respecto a este tema, entonces una mayor depreciación de nuestra moneda va a compensar, y más que compensar, cualquier arancel de 3 o 5% que pusiera Estados Unidos. Entonces, en realidad, en términos estrictamente comerciales, Estados Unidos tiene más que perder que México si el tratado no está vigente. Sin embargo, y ese es el problema, la racionalidad no es el fuerte del señor Trump. ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano y en general los actores mexicanos de la negociación en caso de que el tratado naufrague? Primero, información, porque una mala información genera desastres.
Déjenme contarles brevemente una anécdota. Seguramente algunos se acuerdan de el error de diciembre de 1994. Allá cuando el peso se nos fue de 3 a 5, 6, 7 por... Yo en ese entonces comentaba para el noticiero del señor Gutiérrez Vivó, hacía comentarios económicos. Como a las 5 de la mañana de aquel día de diciembre, me llaman por teléfono del equipo de producción de Monitor y me preguntan: oye, Enrique, ¿qué es esto? ¿Qué es la flotación de la moneda? Digo, ah, caray, ¿y por qué la pregunta? Ah, es que habló hace un ratito Jaime Serra, el secretario de Hacienda, que pide pasar al aire, que pide que lo entreviste el señor Gutiérrez Vivó para explicar que a partir de hoy el peso está flotando frente al dólar. Jaime Serra, como a las 6:50 fue la primera información pública que se dio en ese proceso. En la noche se había tomado la decisión de dejar flotar el peso en un rango de 15%. Se hizo bolas, no supo responder y lo que generó fue una confusión. Y en la confusión lo que generó fue pánico, porque ese día pues todo mundo, en lo que son peras o son manzanas, pues hay que ir a comprar dólares, porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. Pánico. Una mala explicación, una mala estrategia de comunicación puede dar lugar a... Y que la primera condición, si el tratado termina, es una explicación clara, directa, inteligible de lo que va a pasar para no generar pánico. Lo segundo, necesitamos detectar qué flujos comerciales pueden regularse bajo la OMC. Actualmente ya hay un montón. En la industria automotriz ya muchas empresas prefieren exportar a Estados Unidos, no en el marco del tratado, sino en el marco de la OMC. Empresas japonesas, coreanas, dicen, ¿sabes qué? La regla del tratado es muy restrictiva. Yo quiero meterle más partes provenientes de Asia y no solamente de Canadá, Estados Unidos o México. Entonces, me salgo de la regla del tratado, le meto un contenido regional más bajo que el que hoy exige, de 62%, y pago mi arancel. Pago cerca de 3% de arancel. No pierdo nada y tengo un auto más competitivo. Hay muchos sectores donde se puede saltar la regla del tratado y ya se está saltando actualmente. En comercio, en economía y hacienda lo tienen bien detectado, pero no han querido que se difunda mucho para no hacer ruido en la negociación. Obviamente nos convendría también preservar el acuerdo con Canadá. Si el señor Trump se quiere ir, pues allá él, pero México y Canadá seguirían en el acuerdo. Afortunadamente el señor Trudeau ya está en esto, ya hay un acuerdo verbal por lo menos para la permanencia de un acuerdo comercial México-Canadá. Una definición de fuentes claras de abasto, de dónde traeremos el maíz amarillo, que es un insumo fundamental para forrajes, para la industria alimenticia, para pastas, etcétera. ¿De dónde va a venir la gasolina? Porque estamos importando el 60% de la gasolina que consumimos en México. ¿Qué países nos pueden ofrecer una condición competitiva respecto a Estados Unidos? Eso debe estar en un libro, en un documento, en un protocolo bien detallado para que no tengamos sorpresas después. Hay que desarrollar nuevos tratados comerciales. Hay uno que está ahí en camino, el TPP-11, que está negociando con los países que integraban el TPP original, menos Estados Unidos. Y lo más importante, a mi parecer, necesitamos esquemas de garantía para las inversiones. ¿Qué es lo que el tratado significó? El tratado significó un horizonte de certidumbre, la certeza de que pasara lo que pasara en el mundo político, había reglas generales sobre las cuales se podía hacer una planeación de largo plazo. No estando el tratado en vigencia, necesitamos construir estas reglas a través de acuerdos de garantía de inversiones con múltiples países. Todo esto último me parece que es una tarea todavía pendiente y que es muy importante que se haga en las próximas semanas, simplemente para tener este plan B listo. Así como están los
cristales donde dice rómpase en caso de emergencia y está el extintor. Así debiera estar este plan B, un libro blanco, una carpeta con protocolos ya perfectamente definidos, paso 1, paso 2, día 1, día 2, semana 1, mes 1, de qué haríamos en caso de que el tratado se terminara. Dejamos ahorita el tratado. Hay otro tema de coyuntura muy relevante, el de la reforma fiscal del señor Trump. ¿Cómo nos va a pegar? Ya no quiere este chunche. Ahí está. ¿Qué pasa con los impuestos que pagan las familias de acuerdo a la reforma? Estos datos están basados en la aprobada en la Cámara de Representantes. Las familias van a pagar 800,000 millones de pesos menos en la próxima década. Es decir, algo así como, redondeando, 85,000 millones de pesos menos por año. Obviamente dependiendo de muchos factores, hay quien va a pagar más, hay quien va a pagar menos, pero en conjunto el cálculo que se ha hecho es un costo fiscal de 85,000 millones de pesos por año. Es decir, hay un beneficio para los individuos, para los consumidores norteamericanos con esta reforma fiscal. ¿Y qué pasa con las empresas? Con las empresas todavía el beneficio es mayor. Si ven ustedes la raya roja más grande, la de 1.461.000 millones de dólares, es el efecto de pasar la tasa del 35 al 20%. No es automático. En Estados Unidos, a diferencia de México, hay impuestos estatales, hay ISRs estatales. Entonces, por ejemplo, en California hay que pagar como 7%, en Nueva York hay que pagar 6 y tantos %, en Texas no, pero en Texas hay otro impuesto. Entonces, no es tan automático, pero sí hay un beneficio muy claro para los negocios en Estados Unidos. No significa este beneficio que las empresas vayan a mudarse a Estados Unidos con todo y sus fierros, con todo y sus instalaciones. Lo que cambia son los domicilios fiscales. Es decir, si ustedes tienen una empresa, pueden seguir con su rancho, con su establecimiento aquí en México, pero lo domicilian, por ejemplo, en California o en Texas. ¿Qué pasa? Que los impuestos originalmente se pagan allá. Y si a ustedes les dicen, aquí pago 35% sobre utilidades y allá voy a pagar 20%, pues más de uno va a decir, a ver, vamos a echarle el número porque capaz que suena interesante hacer ese cambio de domicilio fiscal. ¿Y a quién afecta? Pues no afecta en el sentido de que se vayan a ir las plantas automotrices o las inversiones que ya están en México, sino afecta que pagando impuestos allá se va a recaudar menos aquí. Y por esa razón, pues Hacienda tiene que ponerse las pilas. Hace una semana entrevisté al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si la reforma fiscal queda como está, con esta reducción del impuesto? Y lo que me dijo es, pues, ya veremos. Por lo menos no me dijo, no vamos a hacer nada, porque esa había sido una respuesta persistente. No hay margen para nada. Esa había sido la respuesta persistente hasta antes de que la reforma fuera prácticamente una realidad. Hoy Hacienda sabe que puede tener consecuencias el hecho de no hacer nada. Y la reacción va a depender de cuál de las dos propuestas quede. El Senado de Estados Unidos nos da un respiro porque dice, vamos a empezar con estos cambios en el 2019, mientras que los legisladores, los representantes dicen 2018, arrancamos ya. Si queda finalmente la propuesta del Senado, va a haber tiempo, sobre todo en el marco de las campañas políticas, para hacer una discusión a fondo de los cambios que requiere nuestro sistema fiscal. Si es en el 2018, si esto lo vemos en el primer trimestre del próximo año, pues entonces sí nos van a agarrar en la puerta y probablemente haya que pensar qué hacer. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés en México y en Estados Unidos? El costo del dinero en los siguientes meses.
pues difícilmente va a quedarse estable. Esta gráfica muestra en los últimos 10 años aproximadamente, poco más de 10 años, cómo ha sido el costo del dinero. Tuvimos una etapa larga, donde el dinero prácticamente se regalaba, entre comillas. En algunos países europeos hubo tasas nominales negativas. Había tanto dinero, se le inyectó tanto dinero para tratar de rescatar a la economía, que los bancos, en lugar de cobrarle al usuario del crédito, le pagaban. Imaginen ustedes, aquí en México, ya lo quiero ver, que vayan ustedes, toquen su ventanilla, mira, aquí tienes 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos y te pago, además de prestártelo, te pago 1% al año. No, pues bienvenido. Los bancos necesitaban colocar ese dinero para que la economía se moviera, y como no había quien tomara los créditos, pues había que pagar esas tasas negativas. Esto prevaleció por mucho tiempo y se acabó. Ahora el caminito es solamente para arriba. No vamos a ver en mucho tiempo, en varios años, descensos de las tasas de interés, ni en Estados Unidos, que era la gráfica ni anterior, ni en México, que esta es la TIE a 28 días, que ha estado subiendo y va a subir más. No se va a quedar en este 7% en el que anda ahora, poquito más de 7, sino probablemente tengamos un incremento de medio punto a 1 punto para el próximo año. Además, hay un cambio en la Reserva Federal. Esta señora sonriente que ven ustedes ahí, que se parece a Madame Mim, aquella de los cuentos, si alguien recuerda las historietas, bueno, era la mujer más poderosa del mundo en materia financiera, la presidenta de la Reserva Federal. Se va a quedar sin chamba a partir de febrero, porque el señor que tienen a un lado se va a convertir, Jerome Powell, en el nuevo presidente de la Reserva Federal. Y todo indica que va a seguir con esta política de encarecer el dinero, de hacer que el dinero cueste más, como retirando, sacando el dinero que por muchos años se inyectó a la economía de los Estados Unidos. Y bueno, en México también tenemos la historia, este gordito que seguramente ya identificaron todos, el doctor Carstens, pues está ahora ya instalado en Basilea, Suiza, como gerente general del Banco de Pagos Internacionales. Ya se quería ir desde el principio de año, pero pues le pidieron que se quede. Entonces, el costo del dinero se va para arriba. Ahí no hay vuelta. Y vamos a tener en este contexto el dólar también más arriba. A ver si para acá. Ahí está. Hoy anda más arriba, esta gráfica es de ayer, 18.73 andaba el dólar, ahora anda en 18.80 y tantos, tanto por el tema de fondo, nerviosismo por la reforma fiscal en Estados Unidos, como por lo que hoy está pasando en el mundo, la loca decisión del señor Trump de cambiar la capital, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel en lugar de Tel Aviv. Esto está generando la percepción de que podamos tener problemas geopolíticos en Medio Oriente y ha producido una presión sobre monedas como el peso. Pero acuérdense, en febrero, que es la primera parte de esta gráfica, llegamos a 22. No es imposible, si se da la tormenta perfecta, y ahorita vemos en qué consistiría, que regresemos a esos niveles. Tendremos un tipo de cambio que está funcionando como un fusible. Si ustedes imaginan una instalación eléctrica, hay un fusible, y si viene una descarga, lo que se funde es el fusible. El tipo de cambio es el fusible de la economía. Si viene una etapa de incertidumbre, si viene una circunstancia política incierta, donde se descarga primero el impacto es en el precio del dólar. Así está diseñado nuestro sistema cambiario. ¿Cuáles son los pronósticos para el cierre de este año y para el 18? En promedio, de acuerdo a una encuesta que hace Banamex, Citibanamex,
Para este año se estima que termine en 19 al mayoreo, es decir, en ventanilla bancaria andará en 19.30, un poquito más alto del nivel que tiene en este momento. Y para el 18, 18.50, pero esto sobre la base de que las cosas no salen mal. Ahí tienen ustedes los pronósticos por banco, por institución financiera. Si las cosas salen mal, si se da esta tormenta perfecta de la que les hablo, pues entonces esto ya es otra historia. ¿Qué va a afectar la paridad? Pues el tratado, qué pasa con las tasas de interés, la reforma fiscal que al final quede, lo que se haga aquí en México, el proceso electoral y los eventos geopolíticos. Todo eso puede influir sobre el valor del dólar. La inflación, ¿a dónde va? Para arriba. Ahí no ha habido manera de pararla. Y aunque es muy diferenciado según el tipo de producto, en conjunto tenemos la peor inflación de los últimos 17 años. Es decir, en este siglo, salvo por ahí un poquito en el 2002, no habíamos tenido los niveles de inflación que estamos teniendo. Y es difícil realmente que se contenga. ¿Dónde está mayormente la inflación? Ahí ven ustedes en la última columna cómo se compone: energéticos y tarifas del sector público. Casi una tercera parte de la inflación. Si no hubiera subido la gasolina, si no estuviera subiendo la luz y el gas, lo que tendríamos es una inflación del 4%. Lo que está llevando la inflación hacia arriba básicamente son las decisiones de política pública en materia de tarifas y de precios que o fija o controla el gobierno. Ese es el factor determinante. Y si vemos hacia adelante, se estima que el próximo año va a ser menor porque el horizonte es que ya no tengamos gasolinazo, que el petróleo no suba tanto, que el gas no suba tanto y por lo mismo que la electricidad no se incremente en tal medida. Entonces, en lugar del 6,5, que seguramente vamos a cerrar este 2017, tendríamos, de acuerdo a los pronósticos, 3.8% al cierre del 2018. Insisto, siempre y cuando las cosas salgan bien, no nos dispare el dólar y que no haya algún evento económico inesperado. ¿Qué pasará con el crecimiento del Producto Interno Bruto? Esta es la historia del crecimiento económico, 2008-9, el derrumbe y luego uno que otro año razonable y crecimiento mediocre, 2%, 2,5% en la mayor parte de los trimestres. Es hasta el tercer trimestre de este 2017. Ya en el tercer trimestre, si comparamos no el anual, sino trimestre contra trimestre, el tercer trimestre de este año marcó recesión. Es decir, la economía decreció respecto al segundo trimestre de este año. Es decir, es una circunstancia que no habíamos visto desde el 2013, por lo menos en las dimensiones que tenemos en este momento, y no pinta que vaya a ser mucho mejor. ¿Cuáles son los pronósticos? Para este año 2,1, para el próximo año en promedio 2,2. Y ven ustedes que las variaciones son relativamente pequeñas, casi independientemente de quién haga el pronóstico. Es decir, la perspectiva, aún sin desastre de por medio, es otra vez un crecimiento muy mediano en el 2018. Pero es muy diferente según dónde esté parado uno. Las empresas exportadoras no les está yendo nada mal, especialmente en el sector manufacturero. La industria automotriz está dejando de vender coches en México, se cayó la venta de coches ya prácticamente por un semestre completito, pero en exportación le está yendo muy bien. Las exportaciones agropecuarias, este es el volumen, no ritmo de crecimiento, también se están yendo para arriba. Es otro sector, el de la exportación agropecuaria en conjunto, claro, ahí depende de cada producto, pero en conjunto le está yendo muy bien. Es de los sectores que se han desempeñado mejor en la economía mexicana. Específicamente, el Producto Interno Bruto del sector pecuario, solo del pecuario,
pues también tuvo en el tercer trimestre del 2017 uno de los mejores desempeños para toda la economía. Estas son las variaciones en los últimos 4 trimestres. En general al sector pecuario le está yendo bastante bien. Pero obviamente también depende de dónde venga uno. Si me dicen que ustedes viven en Aguascalientes, felicidades, o en Baja California Sur, o en Quintana Roo, o en Querétaro. Son estados que están creciendo casi como si estuvieran en Asia, tasas del 6 al 8%. Pero si alguien es de Tabasco, le damos nuestras condolencias, porque la verdad es que le está yendo de la fregada. Campeche, Guerrero, Chiapas, por ahí creo que alguien se puso, no sé si el saco o el sombrero. Es el mosaico que tenemos en el país. Ese es el mosaico que tenemos en el país, lamentablemente. Ojalá tuviéramos un país que jalara parejo. En realidad hay zonas que parecieran de primer mundo y otras que parecieran de cuarto. Y no hemos logrado cerrar esa brecha. Está abierta y amenaza con abrirse más. El mercado interno, que creció por muchos años, se nos está estancando. No solamente han bajado las ventas de coches, sino las ventas de las tiendas están en mal momento. El Buen Fin no fue tan buen fin porque no se logró el volumen de ventas que estaban esperando. Ahí tienen el gráfico, venía para arriba, era el motor de la economía y se nos está apagando ese motor, está tosiendo ese motor. Dejamos ahorita los temas económicos. Es imposible no ver la política porque va a influir en lo que pase en el 2018. ¿Cuál es el cuadro de intención de voto hasta este momento? Esta es una encuesta que levantamos en El Financiero, la publicamos la semana pasada, en donde esta es la fotografía que tenemos hoy. No hay ninguna encuesta seria donde López Obrador no vaya al frente. En este escenario, 31%. En segunda posición, José Antonio Meade, con 20%. Si Ricardo Anaya fuera candidato solo del PAN, este es un escenario sin frente, estaría en tercer lugar con 15%, Margarita con 14% como independiente, Mancera 11%. El Bronco y Marichuy más atrás. Es decir, en este escenario, si la elección fuera hoy, López Obrador gana con 11 puntos de diferencia, ni siquiera gana cerrado, gana con más de una cabeza, o sea, con un cuerpo completito. ¿Qué pasa si hay frente? Si sí se concreta el frente. Bueno, en este caso, la diferencia es todavía mayor. López Obrador 35, en segundo lugar empatados el Frente y el PRI Verde Panal, 20%, Margarita Zavala 16%. Aquí la distancia se abre a favor de López Obrador y serían 15 puntos. Con Frente y con Mancera, pues no hay grandes diferencias, 34% López Obrador, Mancera 21%, Meade 20%. Es decir, otra vez la diferencia entre en primer y segundo lugar, en este caso son 13 puntos. Con Frente y un independiente, otro escenario, pues aquí son 14 puntos, otra vez. Margarita Zavala, si ella es la única que llega de independiente, alcanza 20. Solo 3 frentes, bueno, aquí supera los 40 puntos López Obrador, 43, el PAN y PRD y Movimiento Ciudadano 30, y el PRI se quedaría en tercer lugar. ¿Quiere decir esto que así va a ser la elección? No. Esta es la fotografía de hoy. En 2006, López Obrador iba adelante por 10 puntos. Y por lo menos oficialmente acabó perdiendo, por medio punto, pero acabó perdiendo. Es decir, le remontaron 10 puntos y medio durante la campaña. ¿Qué pasó en 2012? En 2012, a estas alturas del partido, Enrique Peña iba adelante por 20 puntos, arrasaba Enrique Peña. ¿Cómo quedó al final? Ganó por 6 puntos.
le recortaron en la campaña 14 puntos, que si las elecciones no son en julio, sino en agosto, quién sabe qué hubiera pasado, porque venía cerrándose la competencia en ese 2012. Así que para el 2018, esta fotografía que tenemos es todavía el lugar del cual arrancan. Imaginen esos corredores que salen en curva, donde uno está ligeramente adelante, uno ligeramente atrás, así están. Y la campaña va a pesar mucho, va a ser determinante. En México no hemos visto una situación electoral que sea estable. Se va a modificar de manera casi segura en el curso de las próximas semanas y meses. ¿En qué sentido? Pues ahí está la interrogante. ¿Cómo podría ser la composición del Congreso? No solamente la presidencial, en diputados por lo menos, que es lo que se puede pronosticar más fácilmente. Bueno, aquí sí no hay mayoría segura. Tendría que haber un milagro para que un solo partido siguiera mayoría en el Congreso. Otra vez lo más probable es que tengamos un Congreso partido, repartido, lo cual implica que cualquiera que llegue a la presidencia va a tener que negociar, porque no va a tener mayoría, y mayoría simple y mucho menos mayoría constitucional. Querer cambiar la Constitución va a ser algo muy complicado para cualquiera que llegue a la presidencia. Eso genera cierta certidumbre, porque independientemente de que llegue López Obrador o llegue el PAN o repita el PRI, en realidad es muy probable que las estructuras legales, el andamiaje legal construido en esta administración, difícilmente se va a mover, salvo que haya una negociación muy delicada. ¿Tendrá implicaciones el resultado electoral? Pues obviamente sí, va a tener implicaciones. Si gana López Obrador, va a haber incertidumbre, simplemente por el hecho de que no sabemos qué va a aplicar. Miren, el programa de gobierno que diseñó el equipo que comanda Poncho Romo, que es mi cuate, que es excelente persona, un empresario muy polémico pero exitoso, trae un montón de cosas, es un programa muy interesante, pero ¿cuánto de esto creen que ha leído López Obrador? Pues no sé cuánto, pero algunas cosas yo creo que ni ha revisado qué es lo que trae su programa, porque varias de las cosas que dice nada tienen que ver con lo que aparece allí. Entonces es incierto qué vaya a hacer finalmente si llega a la presidencia. Poncho Romo trata de tranquilizar a los empresarios diciéndoles, acuérdense cómo gobernó la Ciudad de México, va a ser igualito, no pasó nada aquí en la Ciudad de México, va a ser algo así cuando llegue al país. Pero después de escuchar las declaraciones de la semana pasada, bueno, de esta semana, con su loca amnistía, uno dice, caray, ahí sí ya no sé qué pensar. Esto de las ocurrencias, yo pensé que era guerra sucia que le estaban haciendo a López Obrador, pero pues sí, algunas cosas prácticamente parecieran más bien ocurrencias de momento que ideas como esta que le va a costar tanto seguramente de el pensar en amnistía. Ahí se confunde, le dijeron, oye, en Colombia lograron la pacificación dando amnistía. Sí, pero no le explicaron que era a una guerrilla, y los narcos no son una guerrilla. Los dos violan la ley, pero es muy diferente un grupo armado que está motivado por una razón ideológica a un grupo armado que lo que quiere pues es el business, es hacer negocio, es ganar dinero y tener poder. Entonces, por eso la locura de pensar en una amnistía que sería válido en otro contexto, pero no en el que tenemos en México. Y cualquiera de los otros 4 personajes que están ahí seguramente no cambiaría nada sustantivo de las reformas. Entonces, si gana López Obrador, lo que tendríamos es, por lo menos, en el mejor de los casos, un par de años de incertidumbre. Y ante la incertidumbre, muchos empresarios dicen, pues yo me guardo mis canicas
y a ver luego qué pasa. Ahí me aguanto mi inversión por un rato y ya luego vemos. Independientemente de quién gane, ¿cuál es la agenda? ¿Qué tendrá que abordar? Estado de Derecho y seguridad pública, ese es el tema número 1 en cualquier agenda. No se puede hacer a un lado, esa es prioridad. La relación con Estados Unidos, la obtención de recursos fiscales, porque las pensiones están demandando recursos crecientes, cientos de miles de millones de pesos, y no hay de otra, hay que pagarlos, y de algún lado tienen que salir. ¿Cómo diablo le hacemos para tener inversión pública? Porque se ha derrumbado. La inversión pública real está en los niveles más bajos de la historia, en términos de proporción en el Producto Interno Bruto, y necesitamos inversión pública para reactivar la economía. Ese es un tema de agenda. Y el modelo educativo. Hasta ahora la reforma educativa ha sido una reforma laboral, un cambio en las condiciones de contratación de los profesores. Necesitamos que cambie lo que pasa en el salón de clases, es decir, mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, déjenme terminar con esto, me parece que hay bases para ser optimistas, con todo y este panorama tan complicado que tenemos. Primero, hay algo que se llama el bono demográfico, que significa que hoy tenemos la proporción de personas que trabajan más elevada en la historia del país. Piénsenlo en los siguientes términos. ¿Qué está pasando con las familias? No sé cuántos eran ustedes, en mi casa éramos 9. Y miren que no éramos familia grande. Allá en el pueblo éramos casi la familia promedio. Grandotas las de 13 o 14 hijos. Cuando uno cumplía 15 años, o antes, ¿sabes qué? Pues a talachearle, nada de que solo voy a estudiar. Pues hay que perseguir la chuleta, si no con tanto chilpayate, ¿de dónde sale a la comida? Y obviamente pensar que las mujeres trabajaran, pero ni de chiste. Pues a qué horas van a atender a toda la raza que está ahí en la casa. ¿Qué está pasando ahora? Ahora, cuando hay una mujer que tiene 3 hijos, ya la ven raro, por lo menos en algunas regiones de la República. Parece una familia gigantesca. Hay familias pequeñas ahora. Y una proporción creciente de mujeres que tienen trabajo remunerado. Trabajo siempre han tenido, y probablemente antes hasta más, por las familias tan grandes, pero ahora hay trabajo remunerado. Esto está generando un cambio en los hogares. Aunque los salarios no suban, en los hogares hay en la mayor parte ya 2 ingresos, el de el hombre y la mujer. Y hay menos niños, que son los 9 a los cuales había que atender. Es 1, 2, o a veces hay un niño y 3 perros, que luego salen más caros que los niños. Está cambiando la modalidad de la familia, y esto está generando, pareciera que no, una clase media. Otra ventaja que tenemos, Trump o no Trump, tratado o no tratado, estamos en una posición geográfica envidiable. La geografía no va a cambiar y México está en una condición muy favorable para convertirse en eje de comercio internacional. Distancia a diferentes puertos, ven ustedes ahí en el mapa, de Veracruz a Nueva York, Hamburgo, a Shanghái. México puede convertirse realmente en un hub, como le llaman, en un centro de comercio internacional. Esto es lo que está pasando justamente por esto que les decía, el consumo privado, más allá de baches como el que tenemos ahora, ha venido creciendo y va a seguir creciendo en los próximos años. Han cambiado los hogares con internet, teníamos 2.3 millones en el 2005, ahora son más de 16 millones, estos datos son a 2016. Es decir, está cambiando la capacidad de compra y el tipo de hogar. Tenemos una fortaleza institucional. Banco de México es una institución autónoma. Llegue quien llegue a la presidencia, el señor de lentes que vieron hace un rato va a quedarse como gobernador. El INE, gane o pierda López Obrador, Lorenzo Córdoba seguirá como presidente hasta el 2023, nos caiga bien o nos caiga mal. Hay comisiones autónomas, hay una Suprema Corte de Justicia independiente. ¿Saben cuántos ministros va a poder poner el siguiente gobierno? 2.
Solo 2 nuevos ministros de los que se jubilan en ese periodo. Todos los otros van a ser de gobiernos anteriores, puestos por gobiernos anteriores. Entonces va a ser una Suprema Corte independiente. México pertenece a acuerdos internacionales que no se pueden brincar así como así. Si las cosas salen bien, tendremos una Fiscalía General de la Nación autónoma, ahí está todo por verse, y un Sistema Nacional Anticorrupción que están haciendo con muchos accidentes, pero que ya está ahí y va a ser un instrumento de control en los próximos gobiernos. Así que hay elementos que no teníamos en el pasado, y este es el más importante a mi juicio: una sociedad civil pujante. Ya no nos dejamos, ya no somos indiferentes. Organizaciones empresariales, ONGs, organismos territoriales, ciudadanos en lo personal, medios, estamos en un entorno completamente distinto. Y llegue quien llegue a Los Pinos, tengamos la Cámara que tengamos, va a tener controles que en el pasado no tenía y que permiten darle certidumbre y dar una esperanza de que este país sea mejor en los siguientes años, siempre y cuando resolvamos con todo esto nuestros 2 principales pendientes, a mi parecer: inseguridad y corrupción. Esos son los 2 pendientes que se requieren para que las demás piezas caigan en su lugar. Si los dejamos a un lado, si no los atendemos, me parece que el optimismo pues va a nublarse si no logramos entrarle directamente a estos pendientes del país. Así que, pues muchas gracias por su atención y espero la oportunidad de dialogar. Muy bien, estimados amigos, sin duda creo que no nos equivocamos al hacer la invitación al maestro Enrique Quintana, quien nos ha ofrecido el día de hoy una muy interesante presentación, creo que de amplio espectro, como lo anticipamos, que abarcó los diversos temas que tienen que analizarse hoy por hoy. Creo que todos los mexicanos estaríamos pendientes de analizar con esa perspectiva diversos temas que hablan de un poco del pasado, quizá un pasado relativamente reciente, sobre todo en materia económica, del presente y sobre todo una perspectiva del futuro que espera o que tendría hacia adelante nuestro país, como él bien señaló, dependiendo de las variables que habrán de definirse quizá en los próximos meses y en los próximos años. Y yo creo que una lectura que nos queda clara a todos, nos debe quedar clara, es en el sentido de que primero que nada el sector al que todos nosotros pertenecemos, fundamentalmente el sector agroalimentario en el cual nos desenvolvemos, creo que debemos estar atentos y activos para formar parte precisamente de ese proceso, en la manera en que seguramente cada uno podamos incidir como persona, aportando el grano de arena para que el país tome el rumbo que le corresponde. Y adicionalmente, en algunos temas específicos, como es el Telecán, que ha sido muy abordado aquí en este foro, desde luego creo que la ruta que ha tomado esta Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, junto con otras organizaciones cúpulas del sector, de estar participando en el grupo que acompaña desde el sector productivo, el cuarto de junto, como se le dice coloquialmente, con la representación ahí del doctor Salvador Álvarez Morán, que ha estado en todas las rondas de negociación. Creo que es el camino correcto también, a manera de que, primero que nada, esté la voz de los productores pecuarios presente ahí, y desde luego no tan solo la voz, la información sólida que pueda ayudar a tomar decisiones correctas en ese proceso de negociación que actualmente tenemos. De tal forma que a grandes rasgos yo
le reconozco al maestro Enrique Quintana la amplitud y sobre todo el equilibrio y la objetividad con la que ha construido el contenido de su presentación. Y bueno, creo que también es muy valioso la posibilidad de que el día de hoy escuche a partir de preguntas o de comentarios cuál es el sentir de los productores pecuarios de México en todo este escenario que hemos visto. Por lo tanto, por lo pronto voy a abrir la posibilidad de que haya 3 planteamientos, 3 preguntas o comentarios que creo que sin duda el maestro Quintana nos respondería con amplitud. ¿Alguien que desee hacer uso de la palabra? Ahora nos pusieron reflectores que casi no nos permiten. Armando Cuervo, del norte de Veracruz. Sí, maestro, buenas tardes. El tema de la semana pasada de la seguridad del interior del país es un tema que a los ganaderos nos afecta y que seguirá afectando si es que los populistas piensan que la Marina y el Ejército Mexicano no pueden coadyuvar en la seguridad de nuestras pertenencias y de nuestras vidas, que es lo más importante que tenemos. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Creo que no hay que descubrir el agua tibia en esta materia. No va a ser fácil ni rápido el regresar a una condición de seguridad. Pero hay estrategias definidas que pues hay que aplicarlas. Uno, combate a la corrupción, porque parte de la problemática es que las propias policías en todos los niveles, a veces se habla de las municipales, pero son las municipales, las estatales y a veces hasta las federales o la federal, están penetradas. Entonces, primero hay que hacer una depuración, controles en todos esos niveles, mucho menos, pero también hay en el Ejército y casi no hay afortunadamente en la Marina, que es realmente la institución que me parece más se salva en esta materia. No veo en el corto plazo manera de que no puedan estar el Ejército y la Marina coadyuvando, interviniendo en la seguridad pública. No habría forma. Si por un momento piensan en que se salen de toda la actividad que tenga que ver con la seguridad pública, esto se haría un desastre, porque no hay capacidad. Por eso fue que entraron, no porque así quedara en la ley, simplemente no se podía. Lo segundo, se requiere estrategias en todos los niveles. Esta visión de López Obrador de vamos a dar empleo y vamos a tener políticas sociales y con eso se acaba la delincuencia, por favor, digo, cualquiera que la haya padecido y cualquiera que conozca de cerca este proceso sabe que eso no es cierto. Hay una industria ya en torno a la delincuencia y esa no se va a acabar con políticas sociales ni con desarrollo económico. Hay que detenerlos, hay que procesarlos, hay que sentenciarlos. Lo segundo, esto último que decía, procuración e impartición de justicia. Mientras tengamos los índices de impunidad que tenemos hoy, no hay manera. ¿Por qué? Porque de cada 100 delitos, solo 10 se denuncian. De cada 10 denunciados, solo 1 se sentencia. Es decir, si uno comete un delito, tiene el 1% de posibilidad de acabar tras las rejas. 1%. Digo, no hay mejor negocio con tan poco riesgo. Mientras eso no cambie, mientras el cometer un delito no conduzca con seguridad a la cárcel, no hay manera. Y segundo, también cambiar el sistema carcelario, porque simplemente a veces es ponerles una nueva oficina en lugar de quitarles la operación del grupo criminal. A veces es simplemente darle una infraestructura que tal vez no tenían afuera. Y eso va a costar tiempo y va a costar recursos, no hay atajos. Y claro, sí tiene que hacerse una política social, una política para generar empleos, para que lugares donde, por ejemplo, se cultiva la marihuana o la amapola, haya posibilidad de otras variantes productivas que permitan a la gente encontrar salida. Pero son todos esos caminos
Cooperación internacional, o sea, necesitamos cobrarles más caro a los gringos pues el apoyo que le ha estado dando México. México ha estado convirtiéndose en el tapón para la migración centroamericana. Hoy la mayor parte de la migración a Estados Unidos ya no es mexicana, es centroamericana, y México está haciendo una parte de la tarea de contener la migración centroamericana, y de gratis, porque no se las cobramos y hay que cobrárselas. Entonces, son todas estas variables de una política compleja, hay que ponerla sobre la mesa, hay que diseñarla y hay que operarla de manera disciplinada y eficaz. Insisto, es algo que lamentablemente vamos a tener todavía por un buen rato. Los procesos en el mundo, como el de México, no se han resuelto en meses, a veces ha tardado un lustro, a veces una década, pero lo importante es cambiar la dirección, cambiar el sentido en el que van las cosas, porque la verdad es que empezamos bien en esta administración y por ahí del 2014, 2015, las cosas se salieron de control y todas las estadísticas evidencian que están cada día peor. Entonces, sí requerimos esa estrategia de largo plazo al margen de quien esté sentado ahí en la silla presidencial. La corrupción es un mal, le llaman los médicos, endémico, está en todas partes, está extendido y se ha convertido en algo casi connatural al sistema político mexicano. No cultural, porque no tenemos esa cultura, pero sí en el sistema político mexicano. Y esto ya lo entendieron bien los partidos. Y saben, ya no por hermanas de la caridad, ya no por que así estén convencidos, simplemente por sobrevivencia tienen que entrar. Y les pongo dos. López Obrador tiene como bandera la anticorrupción. Ese es desde hace años su bandera, honestidad, etcétera, etcétera. Digo, cuando uno ve la propuesta en el programa de gobierno, en esas 400 páginas que les decía, pues tiene cosas que no están mal, hay que reconocer, y otras que no tienen ni pies ni cabeza. Pero lo trae. Si llega a él, va a tener que ser algo de lo cual se ocupe. El PRI. ¿Por qué fue candidato José Antonio Meade a la presidencia por parte del PRI? Precandidato ahora en términos legales. Bueno, simplemente porque tuvieron que buscar a alguien que no tenga cola que le pise. Yo conozco a Pepe Meade desde hace unos 15 años, en lo personal, conozco cómo vive, conozco a su familia, conozco en qué coche se mueve, conozco su casa, a la de su papá, la de sus hermanos, y es un clase mediero, es absolutamente un clase mediero. Y le van a rascar y le van a buscar y no le van a encontrar nada. Evidentemente se sabía que se requería a un candidato que tuviera justamente la cola corta, que no tuviera cola que le pisaran. Había otros que a lo mejor con mala leche, pero bueno, ahí ya habían salido en los periódicos historias extrañas en algunas entidades, el estado de Hidalgo, por lo menos iban a ser temas que se iban a usar en la campaña, no sé si sean ciertas o no, pero había flancos débiles. Y esto es así porque se sabe que la corrupción va a ser un tema central, si no es que el tema central de las campañas políticas. Y la corrupción tiene que combatirse de manera integral. Se requiere una auditoría superior de la Federación que funcione. Estamos en proceso en México de elección del nuevo titular de la auditoría. Va a haber que tener cuidado de quién llegue, para que llegue alguien independiente, sin compromisos, con conocimiento. Pero además se necesita completar el Sistema Nacional Anticorrupción. Se quedó mocho, se quedó cojo. No le dieron recursos al Comité Ciudadano, no hay fiscal anticorrupción. Faltan todavía los ministros, los magistrados especializados. Todo eso tiene que funcionar. La corrupción no va a funcionar, y ahí sí difiero 100% de López Obrador, que dice, como el presidente va a ser honesto, va a caer así como un baño de pureza a todo el sistema, va a derramarse la honestidad en todo el sistema político. Eso es absolutamente falso. Eso es totalmente irracional. Se requiere un diseño institucional que jale, que funcione, con dientes, con personas capacitadas y una vigilancia de la sociedad civil.
que afortunadamente ahí está. Yo creo que va a ser muy difícil que tengamos otro Javier Duarte en la historia de este país, porque ahora hay lupas por todas partes. Y lo que se pudo hacer en años pasados, me parece que ya no va a haber manera de hacerlo en los próximos. En ese sentido, creo que sí, el tema de la corrupción va a haber que combatirlo inteligentemente, y creo que cualquiera que llegue va a tener que comprometerse a ello, si no la gente no va a votar por quien sea. En ese sentido creo que estamos en una muy buena coyuntura. Muchas gracias, Enrique. Una más, si hay que quiera participar. Bien, parece que no es así, y en todo caso insisto en agradecerle al maestro Enrique Quintana su muy valiosa y rica presentación, su muy valiosa conferencia, que, repetiría yo, nos ha dado una visión muy completa acerca de lo que tenemos hoy presente y en el futuro de nuestro país, y particularmente todo relacionado con el sector agroalimentario al cual pertenecemos. Enrique, muchísimas gracias por tu presentación. Y es un honor entregarte este reconocimiento, este recuerdo de los ganaderos organizados de México. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Enrique Quintana.